Muy feliz sábado, mi querido hermano, ¿cómo estás? Es un placer para mí saludarte en esta mañana y tener la oportunidad de abrir juntos la palabra del Señor. Te voy a decir algo que nunca en mis 13 años de pastor lo he dicho. Y quisiera que en esta hora, al estudiar juntos la palabra de Dios, no me observes a mí como el pastor Fernando Iriarte. Quisiera que solamente me observes como Fernando, como un amigo que te está hablando a partir de su experiencia personal con Jesús. Hace 23 años que he comenzado mi caminar con Cristo y cuando yo miro para atrás y observo esos 23 años, descubro que he tenido más derrotas que victorias, que he tenido muchas frustraciones, pero considero que he aprendido más de las derrotas y de las frustraciones que de los mismos aciertos que uno puede tener en su vida cristiana. Por eso quiero acercarme a vos con esto en mente y quisiera que por favor tengamos una breve oración antes de comenzar el tema en esta mañana. Querido Señor, vamos a abrir tu palabra en este momento y no queremos hacerlo sin la seguridad de que tú nos estás acompañando. Queremos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Por eso rogamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que tú nos hables en esta mañana y que no termine esta programación sin haber recibido ese mensaje que estamos necesitando para este momento. Nos ponemos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si nosotros vamos a la Biblia y tuviéramos que resumir el mensaje de la Biblia, diríamos que su mensaje principal es una historia de amor. Es una historia de amor entre Dios y la raza humana caída. Tal vez si tuviéramos que resumir en un solo versículo el mensaje de la Biblia, seguramente utilizaríamos Juan 3:16, ese famoso versículo que nos habla acerca del amor de Dios, y que nos habla acerca de cómo ese Padre entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar. Ahora, yo estoy de acuerdo con esto, pero quiero que analicemos un aspecto que me parece muy importante para que comprendamos en qué contexto se desarrolla esta historia de amor. La palabra guerra en la Biblia aparece 261 veces. La palabra batalla aparece 114. La palabra pelea aparece 12 y la palabra lucha y combate aparecen 4 veces cada una. Si bien estamos de acuerdo que la Biblia es un mensaje de amor, no podemos ignorar que este mensaje de amor, esta historia de amor, se da dentro de un contexto de conflicto, se da dentro de un contexto de batalla, de pelea. De hecho, la mayoría de estas referencias que aparecen en la Biblia, donde habla de guerra, de conflicto, de batallas, está dado justamente en contextos de guerras literales que el pueblo de Israel mismo tuvo que librar frente a diferentes enemigos. Pero también el apóstol Pablo allí en Efesios nos dice que nosotros vivimos en una guerra espiritual, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Ahora, yo no sé si como iglesia, si como hijos de Dios, verdaderamente dimensionamos lo que significa este texto de que estamos en una lucha espiritual, en una guerra espiritual. Y para ilustrar esta situación quiero contarte algo que me parece que va a arrojar luz sobre esta situación puntual. En la Argentina nosotros tenemos un hecho histórico que ha marcado una generación y hasta el día de hoy nos sigue marcando. Y tiene que ver con la Guerra de las Malvinas. Durante 8 años yo trabajé como capellán en diferentes colegios y cada año que se conmemoraba un nuevo feriado en relación a la Guerra de Malvinas, nosotros solíamos invitar a los colegios a excombatientes de Malvinas. Y a lo largo de tantos años y al haber escuchado tantos testimonios, hay algunos testimonios que a mí personalmente me llamaron mucho la atención. Uno de esos testimonios tiene que ver con que
algunos excombatientes decían que ellos no dimensionaron lo que era la guerra o no dimensionaron que estaban en guerra hasta que llegaron a Malvinas y empezaron a luchar y a batallar y conocieron al enemigo. Y el segundo concepto que muchos repetían es que muchos soldados no tenían una instrucción suficiente. Entonces, tenían armas, pero no sabían utilizarlas con precisión. ¿Por qué? Porque había soldados que eran muy jovencitos y que llevaban muy poquito tiempo en el ejército argentino. Ahora, si yo llevo esto al terreno espiritual, yo siento que a nosotros nos pasa algo muy similar. Nosotros a veces no dimensionamos cuán ardua y cuán difícil es esta guerra espiritual. Y te digo más, el enemigo muchas veces a nosotros nos lleva a pensar que no estamos en una batalla espiritual, que no estamos en una guerra. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que la iglesia está durmiendo? Entonces, si el enemigo a nosotros nos hace pensar que no estamos en una guerra, somos como aquellos soldados que podemos tener el arma, pero estamos descuidados. No estamos pendientes de las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque no estamos en guerra. Ahora, cuando las pruebas empiezan a llegar a nuestra vida y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que verdaderamente estamos en una batalla, en una guerra espiritual y queremos utilizar las armas que tenemos, considero que muchas veces no las sabemos utilizar correctamente. Imagínate que un soldado allí, en Malvinas o en cualquier guerra, estuviera allí en el frente de batalla con un fusil en la mano y cuando viniera el ejército enemigo quisiera defenderse de ese ejército tomando el fusil como si fuese un bat de béisbol y queriendo repeler a los enemigos tratando de golpearlos con el fusil. ¿Funcionaría esa arma que tiene? Y podríamos decir que sí. Ahora, ¿se está haciendo un uso óptimo y preciso de esa arma? No, porque un fusil claramente está hecho para disparar balas. Entonces yo me refiero a esto porque nosotros sabemos cuáles son las armas que tenemos. El estudio de la Biblia, la oración y el permanecer en Jesús. Ahora, yo siento que muchas veces no sabemos orar como corresponde, que no sabemos leer la Biblia como corresponde y por ende no hemos aprendido a permanecer en Jesús. Y así andamos en nuestra vida toda, en la vida cristiana, de derrota en derrota, cayendo una y otra vez siempre en los mismos problemas y en las mismas tentaciones. Y hasta te podría llegar a decir, sin ver absolutamente ningún milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a relacionarnos con Dios, no hemos aprendido a permanecer en Él. Hay una frase que dice que no alcanza con conocer la palabra de Dios. Hay que conocer al Dios de la palabra. Y para conocer al Dios de la palabra yo necesito utilizar esas armas, esas herramientas que Él me ha entregado. En el libro Escudo de Oración, escrito por Peter Wagner, él cuenta una historia que es muy interesante para que nosotros dimensionemos cómo es esta batalla espiritual. La voy a leer casi literalmente como aparece allí en el libro. Un pastor bautista se encontraba viajando desde Detroit a Boston para dirigir un seminario para pastores. Durante el vuelo, notó que su compañero de asiento inclinó la cabeza y comenzó a mover los labios como si estuviera orando. Una vez que terminó, el pastor le preguntó, ¿es usted cristiano? Esta persona se sonrió y le dijo, no, la verdad que no soy cristiano. De hecho, todo lo contrario, soy satanista. Cuando el pastor le preguntó por qué motivo estaba orando o por qué motivo oraba un satanista, este hombre le respondió, ¿de verdad usted quiere saberlo? El pastor asintió. Entonces él dijo lo siguiente, mi atención primaria está dirigida hacia la caída de los pastores cristianos y sus esposas en Nueva Inglaterra. Luego le preguntó al pastor sobre su propósito de su visita a Boston. Y después de que él le contara acerca de su ministerio en favor del reino de Dios, este satanista le dijo,
creo que necesito retornar y volver a hacer lo que estaba haciendo. Si bien esta historia está focalizada en un ataque del enemigo hacia los pastores, y seguramente debes conocer a más de un pastor que por diferentes circunstancias ha dejado el ministerio, yo quiero dejarte en claro algo. Los ataques del enemigo no son patrimonio solamente de los pastores y sus familias. Los ataques del enemigo van dirigidos a todos los hijos de Dios. Por eso yo quiero que, como base de este tema en esta mañana, no olvides algo. Estamos en guerra. Y en tiempo de guerra es muy importante conocer quién es nuestro enemigo. Y es vital conocer cuáles son las armas con las cuales nosotros contamos para enfrentar a ese enemigo. Si hay alguien que conocía acerca de esta batalla, justamente es el apóstol Pablo. Y yo quiero que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a abrir allí nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, versículo 30. Y vamos a leer también Colosenses 4:12. Yo voy a leer estos versículos en la Reina Valera 60, lo tengo aquí en mi bosquejo, pero también los tengo en otras versiones de la Biblia. Romanos 15:30 dice lo siguiente: Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Colosenses 4:12, en la Reina Valera 60, dice lo siguiente: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora, si nosotros leemos estos textos allí, sencillamente como están descritos aquí en la Reina Valera 60, aparentemente no nos dicen mucho acerca de la oración. Pero la Nueva Traducción Viviente, en relación a Romanos 15:30, dice lo siguiente: Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan en mi lucha orando a Dios por mí. El apóstol Pablo le pide a los hermanos que estaban en Roma que luchen con él en oración. Epafras, en la Nueva Versión Internacional, se lo describe de la siguiente manera. Dice: les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. No es lo mismo decir que me ayudes en oración, no es lo mismo decir orar encarecidamente que decir luchar en oración. Cuando nosotros vamos a el original griego y empezamos a analizar cuál es la palabra que allí se utiliza en estos dos textos y en otros textos que aparecen en el Nuevo Testamento, esta palabra es agonizomai. Y literalmente la palabra agonizomai se traduce como lucha, esforzarse, ejercitarse. Y esta palabra viene de la raíz agón, que significa conflicto, combate, carrera. Ahora, es vital que nosotros comprendamos lo que el apóstol Pablo nos quiere describir aquí. Porque el apóstol Pablo aquí nos da y nos dice cuál es el secreto de la vida cristiana. Y el secreto de la vida cristiana es el siguiente: la oración no me prepara a mí para la lucha. La oración es la lucha misma. La lucha se desata en la vida del cristiano cuando él se arrodilla delante del Señor. Y mi querido hermano, una persona que no ora es una persona que no lucha. Y una persona que no lucha es un siervo inútil en la batalla o en la obra del Señor. El enemigo constantemente a nosotros nos va a llevar para que descuidemos la oración, porque sabe que un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene poder. Elena de White en el Camino a Cristo, en el capítulo 11, dice lo siguiente. Fíjate lo que dice esta cita, es clave. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino a la sede de la misericordia, para que no obtengamos mediante la ardiente súplica y la fe gracia y poder para resistir la tentación.
Entonces, mi querido hermano, yo quiero que vos entiendas algo. Mi mente pecaminosa, mi estado pecaminosa odia orar. Mi ser completo odia leer la Biblia. Si vos de repente tenés ganas de orar y de leer la Biblia, no es por mérito propio. Es sencillamente porque el Espíritu Santo está trabajando en tu mente y en tu corazón para que vos puedas buscar a Dios a través del estudio de la Biblia, pero por sobre todas las cosas a través de la oración. Pero hay segundos claves en tu día donde vos decidís si vas a batallar o no. Pensá en lo que decía recién Elena de White. El enemigo pone piquetes, pone trabas, no quiere que vos llegues al trono de la misericordia. Y él va a hacer lo imposible para que vos lleves adelante esa tarea. ¿Por qué? Porque sabe que un cristiano poderoso, él no lo puede vencer. Entonces, en esos segundos claves, cuando vos decís, tengo que orar, él va a empezar a poner un montón de trabas. Te va a sonar el teléfono celular, te va a llevar a ponerte a ver las redes sociales, te va a sonar el timbre de tu casa, te vas a distraer con un montón de cosas, vas a decir, estoy cansado, lo hago mañana, lo hago más tarde. Porque el diablo no quiere que vos ores. Por eso él va a poner trabas en tu vida. Y déjame decirte algo que es muy revelador y muy importante y que yo, después de 13 años de pastor, lo estoy descubriendo y lo estoy analizando. Y no digo que he aprendido a orar porque estoy aprendiendo a orar todos los días y a buscar al Señor de diferentes maneras con tal de que Él se pueda manifestar en mi vida. Al diablo no le interesa si vos trabajás para Dios. Al diablo no le interesa si vos predicás. No le interesa si das estudios bíblicos. Al diablo no le interesa cuántas instituciones de salud tenemos como iglesia adventista. Cuántas fábricas de alimentos tenemos. Al diablo no le interesa cuántos alimentos donamos y cuánta obra de caridad hacemos. Y te digo más, al diablo ni siquiera le interesa cuántas personas bautizamos y cuántas iglesias levantamos. Porque si todas esas cosas nosotros las hacemos sin oración, no tienen ningún sentido. Si todas esas cosas nosotros las hacemos sin el poder de Cristo, no tienen ningún sentido. El diablo prefiere que vos vayas y des estudios bíblicos y que descuides tu vida de oración. El diablo prefiere que vos trabajes para Dios y que descuides tu vida de oración. El famoso predicador Spurgeon solía decir lo siguiente: yo prefiero enseñarle a una persona a orar que a 10 personas a predicar. El diablo sabe que allí está la fuente de nuestro poder. Por eso es que él lucha constantemente y pone piquetes en tu mente y en tu vida para que vos no ores. Y estoy seguro que aún es muy importante que vos entiendas esto, porque cuando vos te arrodillás para orar, a veces sucede que tu mente vuela y se va por un montón de cosas. Y no podés siquiera resistir 1, 2, 3 minutos en la presencia de Dios. Y allí es donde vos tenés que permanecer. Porque yo siempre digo que hay un momento que nosotros tenemos que pasar a otra dimensión de la oración. Y tenemos que entrar en ese estado de conexión con Dios que muchas veces ni siquiera se logra en los primeros 3, 5, 10 minutos de oración. ¿Cuántas veces te ha pasado que te arrodillaste para orar y no sabías qué decirle al Señor? O empezaste a pensar en todas las cosas que tenías que hacer y vos dijiste, bueno, no puedo orar así porque estoy tan desconcentrado, Dios no debe aceptar mi oración así. Y te levantaste y te fuiste, perdiste. El enemigo logró su objetivo, que es de conectarte a vos de la fuente de poder que se logra a través de la oración. Por eso, cuando vos te levantás a la mañana temprano y abrís los ojos, allí comienza la batalla. Allí es donde vos decidís si vas a entregar tu vida a Dios o no. Y aunque vos salgas a la tarea del día y te vaya excelentemente en tu negocio, hayas logrado una buena nota en un examen universitario, hayas hecho tal vez una obra de caridad maravillosa, te digo más, hayas dado un estudio bíblico, si vos hiciste eso sin oración, no tiene ningún sentido. Porque el enemigo muchas veces te va a dar éxito solamente trabajando con tus propias fuerzas para hacerte creer que vos no necesitas del poder de Dios. Por eso nosotros cada día debemos pasar tiempo con el Señor. Cada día yo debo empuñar mi arma. Cada día yo debo comprender que estoy en una lucha espiritual.
Y no importa que yo haya ayer agarrado mi arma y haya luchado con el Señor en oración y me haya entregado completamente, porque todos los días comienza una nueva batalla. El otro día escuchaba a un amigo predicar y dijo algo que es muy interesante. Su papá le dejó esta enseñanza y yo hablaba con él y le decía, la verdad que me gustó esto que dijiste. El papá dice que se levantaba a la mañana temprano y decía, me voy a la trinchera. Y se refería a que se iba a orar. El papá de él, ya ha fallecido hace un tiempo, pero qué importante es que nosotros todos los días vayamos a la trinchera, hermanos. Qué importante es que nosotros todos los días vayamos a encontrarnos con el Señor. Ahora, esta palabra, agonizomai, es muy interesante porque es una palabra que deriva después en otra palabra en el español, etimológicamente, que es agonía. Y yo quisiera que nosotros nos centremos un poquito en este concepto de la lucha y la agonía en oración. Y quisiera, por lo menos en el poquito tiempo que tenemos, dejar 4 principios o 4 conceptos que a mí me están sirviendo y creo que a vos también te van a servir para que todos juntos podamos aprender a luchar en oración. Si ya hay algo que yo quisiera cambiar en mi ministerio en estos 13 años que llevo como pastor, es mi vida de oración. Si yo pudiera pedirle a Dios algo en este momento, le diría al Señor, enséñame a orar, como los discípulos le dijeron. Yo pensaba que sabía orar, los discípulos pensaban que sabían orar, pero cuando lo vieron orando a Jesús, se dieron cuenta que no sabían orar. Y cuando uno más estudia acerca de este concepto de la oración y de esta arma poderosa que nosotros tenemos, de este elemento vital en la vida del cristiano, porque la oración, mi querido hermano, no es una alternativa en tu vida. Sin oración no hay vida cristiana que sea posible. Sin oración no hay poder. Sin oración no hay relación con Cristo. Entonces esto no es que vos lo podés tener o no lo podés tener. No es opcional. Esto tiene que estar sí o sí en nuestra vida. Y hay una cita de Elena de White que aparece allí en el libro La maravillosa gracia que dice lo siguiente. La oración ferviente es muy eficaz. Como Jacob, luchen en oración. Agonicen. En el huerto Jesús sudó grandes gotas de sangre, pero deben hacer un esfuerzo. No abandonen vuestra cámara hasta que se sientan fuertes en Dios. Luego velen y mientras velen, oren. Podrán dominar los pecados que os asedian y la gracia de Dios podrá manifestarse en ustedes y lo hará. Esta cita me parece fantástica y la vamos a analizar. Y fíjense qué interesante, porque aquí habla de la agonía de la oración, habla de la lucha de la oración, pero menciona a 2 personajes bíblicos que nos enseñan acerca de la lucha y de la agonía en la oración. Yo quisiera que nosotros saquemos 4 principios para que podamos aprender a luchar en oración. El primero tiene que ver con la planificación. Fíjate qué interesante. Jacob y Jesús planificaron su momento de oración. Jacob estaba siendo asediado, estaba en una lucha, y en este caso no solamente era una lucha espiritual, era una lucha literal porque su hermano venía a matarlo. Y él dejó a sus esposas y a su familia del otro lado del río, del arroyo, y se fue a un lugar solo para orar y para conectarse con el Señor. Él planificó su momento de oración. La lucha a él no lo agarró desprevenido. Él se adelantó a la jugada y planificó su momento de oración. Jesús, cuando estaba allí por enfrentar tal vez la crisis más importante de su vida, planificó su momento de conexión con Dios. Agarró a sus discípulos, los llevó al huerto del Getsemaní, agarró a 3 de ellos, le pidió que oraran y que intercedieran por él, y él solo se fue a orar. Él planificó su momento de oración. Y para luchar en oración, mi querido hermano, vos te tenés que planificar. Es vital que nosotros tengamos un horario de oración. Es vital que nosotros establezcamos en qué momento vamos a luchar en oración. ¿En qué momento yo me voy a conectar con la fuente de la vida? Si vos no tenés un tiempo de oración determinado, déjame decirte que no vas a orar. El segundo principio que yo destaco de esta cita tiene que ver, y yo lo he llamado, con la soledad. Fíjate qué interesante. Ambos, tanto Jesús como Jacob, contaban con personas y seres queridos
que los estaban acompañando en esos momentos de crisis. Pero en el momento que ellos necesitaron luchar en oración, lo hicieron solos. La oración corporativa, la oración en conjunto es muy importante, es de vital importancia. Tenemos que juntarnos para orar. La oración en familia, el culto familiar es muy importante. Pero nada reemplaza la oración personal e individual. Jesús le dijo, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Elena de White en relación a este tema dice, la oración en familia, la oración en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Es esa comunión secreta donde yo puedo derramar mi alma delante del Señor. Es esa comunión secreta donde yo puedo luchar con el Señor para que Él me bendiga, para que traiga su espíritu a mi vida. Oración en soledad, oración individual. Y cuando nosotros estemos fuertes en nuestra oración individual, entonces sí, los cultos de oración, pobres en concurrencia hoy, van a explotar. A veces nosotros decimos, los cultos de oración están apagados. Bueno, porque mi vida de oración personal está apagada. Pero si mi vida de oración personal, individual, en soledad, está fortalecida, los cultos de oración van a desbordar, porque vamos a tener el deseo y las ganas de juntarme con mis hermanos a clamar a Dios. Y Elena de White de paso recomienda también. Nosotros deberíamos asistir a todos los lugares donde sabemos que se va a orar. El Camino a Cristo dice eso. Pero tenemos que fortalecer la oración individual. El tercer principio para la lucha en oración tiene que ver con la duración. Fíjate qué interesante. Jacob y Jesús dice que pasaron toda la noche orando. La noche claramente fue hecha para dormir, nosotros necesitamos descansar. Pero de vez en cuando, cada tanto, nosotros necesitamos pasar mucho tiempo en oración, tal vez toda la noche. Hay varios ejemplos cuando Jesús pasó toda la noche en oración. Cuando fue a elegir a sus discípulos, antes del Sermón del Monte, en la Transfiguración y en el Getsemaní. En esas oportunidades Él pasó toda la noche orando porque necesitaba una fuerza especial. Jacob pasó toda la noche orando porque sabía a lo que se enfrentaba. Y es verdad que yo no puedo pasarme todas las noches orando toda la noche, pero sí necesito tener un tiempo prudencial para estar en comunión con Dios. Elena dice que nosotros deberíamos pasar por lo menos 1 hora por día contemplando acerca de la vida de Jesús. Así que mínimamente nosotros tenemos que apuntar con esfuerzo, con dedicación, siguiendo un plan, mínimamente incrementar nuestro tiempo de oración hasta que por lo menos logremos estar 1 hora arrodillados delante del Señor. Y yo te puedo asegurar, mi querido hermano, que tu vida va a cambiar completamente. Tu carácter va a cambiar. Las tendencias de pecado que tenemos se van a disminuir. ¿Por qué? Porque nos hacemos fuertes en la oración. Hay muchas cosas en nuestra vida que van a cambiar, pero nosotros necesitamos pasar mucho tiempo en oración. Los que sean vencedores deben ejercer hasta el extremo cada facultad de su ser, dice Elena. Deben agonizar sobre sus rodillas delante de Dios en procura del poder divino. Ejercer hasta el extremo cada facultad de su ser. El último punto que quiero que analicemos en relación a este tema de la lucha, la agonía en la oración, tiene que ver con la intensidad y la insistencia en la oración. Cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Jacob le dijo al ángel, no te soltaré hasta que no me bendigas. Nosotros necesitamos ser intensos en la oración. Nosotros necesitamos insistir en la oración y clamar con esa intensidad. En la cita que leíamos al principio, decía que no tenemos que salir de la presencia del Señor sin sentir que su Espíritu Santo está con nosotros, que nos está acompañando. Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y para pasar tiempo luchando en oración, nosotros necesitamos ser intensos. Ahora, hay una pregunta que normalmente surge y es la siguiente.
¿Será que Dios necesita que yo le repita un montón de veces las cosas para que Él me pueda responder? Cierto predicador dijo alguna vez, Dios no es autista y no necesita que le andemos repitiendo las cosas un montón de veces. Con que le digamos una vez alcanza y después tenemos que prepararnos para recibir lo que Dios nos va a entregar. ¿Y sabes una cosa? Eso no es así. Porque en la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, la parábola de la viuda con el juez injusto, donde ella insistió hasta que el juez finalmente respondió. Ahora, la insistencia en la oración no se trata de que yo voy a torcer la voluntad de Dios. No se trata de que yo voy a cambiar los planes de Dios. Se trata de que cuando vos pases tiempo en intensidad, vos pases tiempo siendo insistente en un pedido, tu carácter se va a tornar hacia el carácter de Cristo, tu mente se va a hacer más parecida a la mente de Cristo. Y hasta incluso en el camino de esa oración, de tanto tiempo que uno pasa orando a Dios, hasta ese pedido puede llegar a cambiar. Y muchas veces Dios no te va a responder lo que vos estás pidiendo, pero sí estoy seguro que siempre te va a dar lo que vos necesitas. El mismo Jesús allí en el jardín de Getsemaní, dice el texto bíblico que pidió, pase de mí esta copa. Y Dios no respondió a ese pedido, no respondió lo que Jesús estaba pidiendo, pero respondió lo que Jesús estaba necesitando. Porque en ese momento vinieron, a través del Espíritu Santo, vino Dios y estuvo con él acompañándolo para que él pueda enfrentar las escenas finales en este mundo y para que pueda ir a la cruz con valentía. Lo que la raza humana necesitaba en ese momento no era que Jesús no vaya a la cruz, porque si no nosotros estaríamos perdidos. Lo que necesitaba Jesús era ser fortalecido en el Espíritu. Y Dios respondió de esa manera. Por eso, mi querido hermano, nosotros necesitamos pasar mucho tiempo en oración y ser intensos. Y aunque Dios no responda de la manera que nosotros deseamos, de todas formas, el tiempo que pasamos en comunión con Jesús valió la pena. Porque la oración es un medio que Dios tiene para que nosotros podamos tornarnos hacia la mente de Cristo, podamos tornarnos hacia su carácter. Cuando Cristo dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo daré, Él no dijo eso, yo le voy a dar todo lo que pidan al Padre en mi nombre para que ustedes estén mejor, para que tengan mejor calidad de vida, para que puedan vivir bien. Él dijo, yo lo daré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, cada pedido de oración que nosotros hacemos necesita tener ese tinte o necesita tener esa característica de preguntarnos, Señor, ¿esto que vos me vas a entregar glorifica tu nombre? ¿Esto que vos me vas a entregar hace que tu nombre pueda ser glorificado y ensalzado en mi ambiente donde yo me muevo? Muchas veces nuestras oraciones son egoístas y solamente apuntan a satisfacer una de nuestras necesidades, pero necesitan glorificar el nombre de Dios. Quiero cerrar con una cita y después contándote una breve historia. Esta cita se encuentra en los lugares celestiales del día 3 de septiembre y para mí es una de las citas más reveladoras en esto que tiene que ver con la lucha en la oración. Y dice lo siguiente: si Satanás ve que corre peligro de perder un alma, hace cuanto pueda para conservarla. Satanás no quiere que vos ores. Cada momento que vos vayas a buscar para la oración, él va a poner piquetes y va a impedir que vos puedas llegar hacia el trono celestial. Hace cuanto pueda para no perder a un alma. Pero cuando la persona llega a darse cuenta del peligro que corre y con angustia y fervor busca fortaleza en Jesús, Satanás teme perder un cautivo y llama un refuerzo de sus ángeles para rodear a la pobre alma y forma una muralla de tinieblas en derredor de ella con el propósito de que la luz del cielo no la alcance. ¿Te pusiste a pensar cuántas veces saliste a las actividades cotidianas, al trabajo, a la universidad, al colegio, a hacer lo que sea, y saliste ansioso, saliste preocupado, saliste tal vez discutiendo con alguien de tu hogar? ¿Te pusiste a pensar que en ese momento no eran los ángeles de Dios los que te estaban acompañando, sino que eran los ángeles del enemigo que estaban atormentando tu vida
y estaban haciendo de que vos no fijes tu vista en Jesús y te vuelvas ansioso, te estreses y te preocupes por los problemas? Muchas veces yo siento que he salido de mi casa con esta actitud. Pero aquí es donde nosotros tenemos que pelear la batalla. Porque dice el texto: pero si el que está en peligro persevera y en su impotencia se aferra a los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe y envía refuerzo de ángeles poderosos en fortaleza para que lo libren. Tenés que perseverar en oración, tenés que luchar en oración, tenés que ser un guerrero de oración, tenés que agonizar en oración. ¿Sabes por qué? Mira cómo termina la cita. Porque Satanás no puede soportar a que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla, porque sabe perfectamente que ha perdido la batalla. Mi querido hermano, yo quiero hacerte una invitación en esta mañana. Dios te está llamando a que seas un guerrero de oración. Dios te está llamando a que vos doblegues tu rodilla, tu mente, tu espíritu delante de Él y lo puedas buscar intensamente. ¿Sabés que cuando vos te pones a orar, cuando nosotros empezamos a clamar delante del Señor, es como que vos agarres una bomba atómica en ese momento? Y el enemigo, cuando te ve a vos allí de rodillas, clamando con intensidad, con tiempo de calidad delante del Señor, empieza a temblar como una hoja y le dice a sus ángeles: muchachos, vámonos de aquí, porque este cristiano se dio cuenta del poder que tiene en sus manos y ya no podemos hacer absolutamente nada. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar, es como agarrar un gran cañón al cual el diablo no puede hacer frente y él se va. Pero la clave, mi querido hermano, es que nosotros podamos perseverar y reconocer, como dice la cita, que en nuestra impotencia tenemos que recurrir a los méritos de la sangre de Cristo. La batalla se gana de rodillas. La batalla se gana doblegando nuestra alma y nuestro espíritu delante del Señor. Porque Cristo venció en la cruz. Y porque Cristo quiere hacer de nosotros guerreros de oración. Cuento una historia que en cierta oportunidad estaba Napoleón junto con uno de sus soldados y estaban frente a un mapa del mundo. Y en ese mapa del mundo, este soldado que estaba con Napoleón señaló a China. Y este soldado dijo: este es un gigante dormido. Napoleón inmediatamente respondió: no lo despertemos, porque el día que China se despierte, el mundo se va a tambalear. Este mismo diálogo que tuvieron allí Napoleón con su soldado es tranquilamente el mismo diálogo entre Cristo y Satanás. Satanás observa a la humanidad que está dormida, pero Cristo te señala a vos, me señala a mí y le dice al diablo: este es un gigante dormido. La iglesia es un gigante dormido. Y Satanás automáticamente le responde a Cristo: dejemos que siga durmiendo. No lo despertemos. Porque el día que cada hijo de Dios descubra el poder que tiene en sus manos, el mundo se va a tambalear. El día, mis queridos hermanos, que nosotros reconozcamos el poder que tenemos en nuestras manos gracias a los méritos de Cristo y a través de la oración, vamos a poder predicar el Evangelio con poder. Y el mundo se va a tambalear de tal manera que todos van a saber que Cristo viene pronto. Este mundo que se está acabando necesita que nosotros reaccionemos, necesita que nosotros busquemos a Dios con intensidad. Por eso, mi querido hermano, yo quiero hacerte una invitación en esta mañana. ¿Querés ser un guerrero de oración? ¿Querés unirte a esta batalla? ¿Querés constituirte en un soldado que pelea la buena batalla de la fe?
en un soldado de Jesucristo? A partir de este próximo lunes, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, nos vamos a estar juntando por Zoom para batallar en oración. El propósito de esa reunión es que podamos tener momentos de oración, pero por sobre todas las cosas que vamos a tener es capacitación de cómo aprender a orar en una mejor manera. Hemos titulado estas reuniones que vamos a tener en la mañana, Enséñanos a orar. Como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Yo siento, mi querido hermano, por más que llevo 13 años de pastor, que necesito aprender a orar cada día, que necesito aprender a permanecer en Jesús. Y creo que es una necesidad que todos tenemos, para que podamos despertar y para que podamos hacer uso de esas armas poderosas que Cristo nos ha entregado. Te invito entonces a partir de este lunes. Después en nuestras redes sociales vas a ver allí la publicación para que puedas invitar también a amigos, a conocidos y para que podamos unirnos en este gran ejército y pronto podamos venir a Jesús en el reino de los cielos y que podamos vivir eternamente con Él. Vamos a terminar este culto orando. Querido Señor, gracias por ser tú parte de nuestra vida. Gracias, Padre querido, porque nos has elegido para ser guerreros de oración. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer uso de las armas que tenemos en nuestras manos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a depender de tal manera de ti, a que podamos buscarte tan intensamente que el enemigo no solamente tiemble al sonido de nuestra oración, sino que también huya de nosotros. Bendice a mi iglesia, bendice a todas las personas que en este momento están viendo este tema y que a partir de este lunes podamos comenzar esta carrera, esta lucha, para que tú te puedas manifestar en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que tengas un muy feliz sábado y que Dios pueda bendecirte grandemente.